Bueno. Ya hemos estado platicando mucho en este espacio respecto a la situación de Alejandro Hertz Florero dentro de la administración pública. Hemos dado cuenta en este espacio de encabezados que este es un perfil que no está alineado a la cuarta transformación. Y el día de hoy traemos un esquema que quiero presentarles a todas y a todos ustedes respecto a esta delicada situación, donde son 3 motivos y 3 casos ligados a Genaro García Luna que harán que Alejandro Hertz Florero deje la administración pública, deje su cargo en la fiscalía en julio de este año. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en Hertz Florero renunciará en julio. Trump quiere la cabeza de García Luna como un trofeo electoral. Esta es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi diario. Y por su mamacita santa, compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo yo me informo con los encabezados. Habiendo dicho esto, voy a platicarles el día de hoy cómo hay 3 casos, tanto en terreno nacional como en terreno internacional, donde podemos dar cuenta de que Alejandro Hertz Manero o Alejandro Hertz Florero, como le llamamos aquí en los encabezados, estaría dejando su cargo próximamente a más tardar en el mes de julio, porque las presiones son muchas y es un personaje impresentable dentro de la cuarta transformación. Ahora sí, habiendo dicho eso, vámonos directamente a toda la información, a la pantalla de Pinolillo, que es el secreto rarámuri que te da vida. Ponle pilas a tu vida. Toda esta historia que les voy a comentar comienza con este encabezado, donde el impeachment, es decir, el juicio contra Donald Trump, aceleró la captura de Genaro García Luna, que era investigado desde el año 2001. Así consta la acusación de la Fiscalía de Nueva York. El gobierno de AMLO no conocía de antemano los planes de la detención, es la tesis que se maneja en Washington. Y es que el acto de protección contra Genaro García Luna, que lleva firma del fiscal Richard Donoghue y que la cual se tuvo acceso, señala que las acusaciones de seguimiento sobre el exhombre fuerte del calderonismo comenzaron en el 2001, en el primer mandato de George W. Bush. Y cuando en México gobernaba, ojo con esto, Vicente Fox. Todavía no había ocurrido la caída de las Torres Gemelas y Bush tenía una relación de absoluta cercanía con el primer presidente panista. García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación con fuerte apoyo del FBI. Un expediente conformado por casi 20 años, a lo largo de los cuales la DEA vigiló las operaciones comerciales de García Luna en Miami y Dallas, daba asesoría en seguridad para particulares y empresas, incluso cuando se permitía la audacia en 2012 de condecorar a García Luna por su aporte por la lucha contra el crimen organizado. Es decir, esto es solo parte de una de tantas acusaciones de las que goza hoy por hoy Genaro García Luna, quien fuera el superpolicía en la época de Borolas, pero como bien marca esta nota, las investigaciones por parte de los Estados Unidos, de las agencias de inteligencia en Estados Unidos como la DEA, se venían siguiendo desde el año 2001, época en la que gobernaba Vicente Fox. Es decir, no es que Genaro García Luna haya empezado con sus corruptelas desde la administración del comandante Borolas. No, esto comenzó desde aproximadamente hace 20 años. Dejen aquí abajo en los comentarios qué piensan respecto a esto que les acabo de comentar. Sin embargo, si de nueva cuenta me acompañan al Miro Avisor, podemos dar cuenta de este tipo de encabezados que cada día sorprenden a la opinión pública cada vez más. Como dice esta nota, Hertz Florero, el freno de Santiago Nieto. Y pregunta esta nota, ¿qué intereses protege Hertz Manero? Cabe recordar que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, de nueva cuenta menciona esta nota, en el gobierno de Vicente Fox, de la que formaba parte. Es decir, los vínculos entre los gobiernos prianistas continúan por parte de Alejandro Hertz Manero. Es decir, estas vinculaciones entre los gobiernos anteriores
y este personaje tan cuestionado continúan incluso al día de hoy. Pero no nos olvidemos que las presiones, como lo vimos en la primera nota, comienzan a hacerse desde los Estados Unidos, no por acusaciones recientes, sino por investigaciones que se sustentan desde hace casi 20 años por parte de la DEA. Pero hablando de las presiones internas que se viven en el país con respecto a esta nota, acompáñenme de nuevo a la pantalla de Pinolillo, nuestro patrocinador oficial. Los teléfonos están apareciendo en la pantalla para adquirir este superalimento. Como dice este encabezado, indirectas muy directas. A principios de año, ante diplomáticos, el titular de la Fiscalía, sin dar nombres, que cierta dependencia no le daba importancia a la presunción de inocencia. La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan esa presunción. Dale con lo mismo. De inmediato, las interpretaciones apuntaron a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien tiene por costumbre ventilar nombres de investigaciones. Nieto se limitó a responder en una entrevista radiofónica: abrazos, no balazos. Es decir, con este mentado tema de la presunción de inocencia, es la excusa que no ha dejado ni a sol ni a sombra Alejandro Gertz Florero, y de la cual siempre se está defendiendo. Esto le está colmando el plato al presidente López Obrador, y él está respaldando públicamente a Santiago Nieto. Recordemos esto que había dicho a principios del año, cuando ya se empezaba a saber de la enemistad de estos dos personajes vinculados al presidente. Vamos a la pantalla del Pinolillo y escuchamos al mandatario. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. O sea, no es echarle la culpa a él. Es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero. No me corresponde. Entonces, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Nosotros estamos obligados a actuar con apego a la legalidad. Esto es lo que decía el presidente López Obrador a inicios de este año, apoyando sobre todo a la figura de Santiago Nieto con respecto a esta situación que se está dando a conocer. Bueno, otro de las agravantes que ya se empieza a vincular con la presión interna y la presión externa por parte de los Estados Unidos es este golpe sin precedentes que dio Santiago Nieto con la Unidad de Inteligencia Financiera. Como dice este encabezado, Agave Azul, el operativo con el que el gobierno le dio al corazón de la agrupación de Jalisco y de su nueva generación. La unidad dirigida por Santiago Nieto fue detrás de esta agrupación dedicado a el tráfico de estupefacientes y de herramientas, como lo vemos en la pantalla. Es considerado como uno de los más prolíficos y peligrosos en todo el mundo. Con la operación Agave Azul, operativo táctico para delimitar a la delincuencia, se realizó este martes. La Unidad de Inteligencia Financiera en México congeló 1,939 cuentas presuntamente vinculadas a la agrupación de Jalisco. Este fue llevado a cabo con la Administración para el Control de Estupefacientes en los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, la DEA no está en contacto con la Fiscalía, está en contacto con la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informó que se localizaron las cuentas bancarias gracias a reportes de inteligencia sobre líderes familiares, operadores financieros, funcionarios y empresas relacionadas a esta agrupación. Además de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó a través de un reporte los diversos servidores públicos que operan para las redes de corrupción que han favorecido a las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada. Las investigaciones se alargaron durante varias semanas, pero se logró hacer el bloqueo de entre el 1 y el 2 de junio. Los elementos de la Unidad de Inteligencia Financiera
De las casi 2.000 cuentas bloqueadas, 1.700 pertenecen a personas físicas y 167 a empresas. También se congelaron 2 fideicomisos relacionados con la agrupación. En menos de 5 años, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha boletinado a 33 empresas relacionadas con esta agrupación. Es decir, se está haciendo un lado a la fiscalía que encabeza Alejandro Hertz Manero para darle paso a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que está colaborando con Estados Unidos. Más presión para Alejandro Hertz Florero. Incluso otro caso interno que se vivió en México a finales del año pasado, pero que todavía sigue abierto dentro de los expedientes a investigar, es este que vemos en la pantalla, donde la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desvíos de García Luna en la Segov de Osorio Chong y en la Ciudad de México con Mancera. Esta unidad confirmó que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación. A respuesta a esto, Mancera también publicó una declaración que dice: investiguen todo lo que quieran. Mancera sobre los negocios con Genaro García Luna. Y es que dice Miguel Ángel Mancera que su paso por la GLAC se hizo con dinero que sí está auditado. También mencionó que no le preocupaba la investigación que se llevaba a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera a su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Simple y sencillamente, reitero, ese pago se hizo a través de los procedimientos que se hagan su labor de investigación y el que resulte que lo encuentre, dijo a una entrevista en El Sol de México. Es decir, estos personajes que están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera se sienten plenamente confiados de que no les va a pasar nada, porque a pesar de estas investigaciones, pues obviamente recaen en el escritorio de Alejandro Hertz Florero, que no está haciendo absolutamente nada. De nueva cuenta, también en la pantalla de Pinolillo, el último elemento con el cual empezamos este video es este que vemos en la pantalla, donde se presentan casi 60,000 documentos de pruebas en el caso contra Genaro García Luna. Los fiscales de Estados Unidos informaron a un juez que han presentado casi 60,000 documentos de pruebas en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que han enviado pedidos de asistencia para obtener información que tienen varios países sobre el exfuncionario, incluyéndose México. En una carta enviada esta semana al juez del caso, Brian Cogan, los fiscales resumieron el estado del caso y dijeron que la pandemia del COVID está retrasando el proceso previo al juicio. Y como mencionábamos, la presión internacional es la que va a terminar por derrocar el mandato de Alejandro Hertz Manero en la fiscalía. Porque, como vemos también en esta nota, el golpe de gracia contra el ahora detenido fue cuando, a mediados del 2018, intentó nacionalizarse estadounidense. Este trámite demanda una declaración jurada donde admite no haber cometido ciertos delitos entre medianos y graves. García Luna hizo esa declaración y así selló su suerte. El momento elegido para la captura motiva diversas especulaciones, pero el staff de la Embajada Mexicana en Washington maneja la tesis de que en realidad la detención es consecuencia del inminente impeachment que afrontaba en aquel entonces Donald Trump. El gobierno de López Obrador no tuvo anticipación alguna de lo ocurrido y cuando todas las energías estaban puestas en el TEMEC, Trump avanzó con una detención que se va a capitalizar al extremo con sus etiquetas predilectas: crimen organizado, delincuentes y México. En ese sentido, la detención de García Luna es el premio de consuelo de la fallida captura a Ovidio. En un golpe al sistema del poder mexicano, García Luna es una figura con fuertes conexiones en el establishment político y empresarial, obviamente de la época de Obama. Pero a estas horas, algunos de los hombres más rutilantes del país ordenan revisar toda huella de sus contactos, con quien unas horas terminará detenido en la cárcel de Nueva York, se decía en aquel entonces. Es decir, Genaro García Luna es un botín electoral para Donald Trump. Pero Alejandro Hertz Florero está impidiendo que se avancen en las investigaciones y en la aportación de pruebas. A Donald Trump le está estorbando a Alejandro Hertz Florero. Y antes de que empiece el periodo electoral en el mes de julio y agosto en los Estados Unidos, es donde veremos la renuncia de Alejandro Hertz Florero.